Así mismo, entonces, vamos a entrar en la palabra del día de hoy y usted va a ver por qué le digo que todo esto va relacionado con lo que vamos a hablar en esta tarde. Y vamos a buscar el libro de Lucas, primeramente, capítulo 9, versos 57 al 62. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Lucas 9, 57 al 62. Gloria a Jesús. Usted lo tiene ahí en sus pantallas para aquellos que no tengan Biblia. Y mientras usted lo va leyendo ahí en su Biblia, yo tengo una versión que va a ser diferente para que sea una versión más precisa, más actual, más a su lenguaje. Y podamos entender bien qué es lo que Jesús quiso decir. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Quiero que tome cuenta de esa palabra cuando se lee. Dice los muertos espirituales. No los muertos que se murieron, la gente que pasó, que ya dejó de ser. No están hablando de esos. Amén. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Amén. Si todavía no he entendido por qué empecé hablando de los hechos actuales en la iglesia de Cristo, porque eso no solamente pasa aquí, Esto pasa alrededor del mundo, y más después de la pandemia tenemos excusa de por qué no nos queremos buscar de Dios. Y entonces vemos cómo Jesús le decía aquí a cada uno de estas personas que venían y le decían: Señor, yo te quiero seguir. Señor, yo quiero estar contigo, pero primero déjame hacer esto. Y así mismo hoy en día vemos muchos de nosotros que decimos queremos seguir a Dios, pero Señor, este día es que yo puedo hacer mejor dinero. Pero este día es que tengo tiempo para ir a hacer el laundry. Este es el día que tengo para ir a hacer las compras. Este es el día. Y entonces Jesús tiene que responder a cada uno de nosotros y preguntarnos: ¿has hecho tú un contrato con Jesús? Es una pregunta. ¿Has hecho tú un contrato con Jesús? Algunas personas dicen que sí. Otros están esperando a ver qué será lo que quiere decir la pastora. Bueno, yo te voy a explicar. Usted hace contratos día tras día. Para usted mudarse a un apartamento tiene que hacer un. Usted tiene su trabajo porque usted firmó un. Si usted tiene un carro, usted firmó un. Si usted tiene tarjeta de crédito, porque usted firmó un. Donde quiera que usted puso su firma, usted está afirmando que usted está de acuerdo con lo que se le requiere. Por ejemplo, cada vez que yo tengo appointment, tengo cita en el trabajo de Edward, para no darle promoción, al menos que ellos no paguen, ¿verdad, Edward? Pregúntale al final a Edward dónde él trabaja para que usted sepa. Cada vez que yo tengo cita en esta gran compañía, ellos siempre mandan, no sé cuántos de ustedes tienen ese mismo hospital, siempre te mandan 2 o 3 días antes un pequeñito contrato donde usted tiene que firmar 2 veces. Primera, diciendo que usted autoriza que si su información tiene que ser enviada, tiene que ser requerida para que usted le pueda dar ese permiso a ellos. Y la segunda, que es la más importante para ellos, pero ellos la dejan de segunda para que no se vea tan importante,
es que usted se hace responsable. Que si el seguro no cubre, usted va a pagar. ¿Verdad? Esa es la que va, ¿verdad? Entonces yo le vuelvo y le pregunto a usted. ¿Usted ha hecho un contrato con Jesús? ¿Sí o no? Si usted todavía no entiende, déjeme explicarle. Un contrato es un acuerdo escrito o verbal que usted hace con una persona o más para comprometerse recíprocamente a respetar, cumplir cada una de las condiciones. Quiere decir que cuando usted le preguntaron, ¿quieres aceptar a Jesús? No sé cuántos años atrás, yo voy a coger la más nueva, Lisandra, hace menos de un año, ella aceptó a Jesús, ¿verdad? Cuando ella aceptó a Jesús, a ella inmediatamente, Romanos le dice a ella que si confesares a Jesús y le creyeres en tu corazón, y entonces en ese mismo momento serías salva. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros firmamos ese contrato? Ahora sí todos estamos, ¿verdad?, en acuerdo. Pero qué bien, que cada contrato que usted y yo hemos firmado tiene una condición, ¿verdad? No hay contrato que usted firme que no le requiera a usted algo. Y para que me vayan entendiendo, ¿por qué digo contrato? Bueno, la palabra contrato en la Biblia, usted la va a encontrar como la palabra pacto. Y la Biblia está basada en dos pactos, que usted lo conoce como el Nuevo Testamento, vamos a empezar al revés, con el Viejo Testamento y con el Nuevo Testamento. El Viejo Pacto, el Nuevo Pacto. A través de la Biblia se hicieron muchos pactos. Uno de los pactos más reconocidos que todos podemos ver, todos podemos reconocer, es uno que cada vez que llueve en el cielo sale la firma de Jehová. ¿Cuántos han puesto a pensar en eso? La firma de Jehová dice con un bello arco iris: no destruiré más la tierra con agua. Cada vez que la lluvia cae y viene ese pacto y sale y usted lo ve, usted se recuerda que Jehová es fiel a su palabra y a sus promesas. Amén. Por esa razón podemos entender por qué el hombre no hace pactos con Dios, sino que Dios hace pacto con el hombre. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un pacto con Dios. Yo puedo hacer un pacto con Dios de nunca faltar a su casa. Pero el día que me sienta mal, no voy a ir. El día que esté lloviendo mucho, no voy a ir. El día que esté muy frío, no voy a ir. El día que me hieran, no voy a ir. El día que está bonito y me inviten para el parque, no voy a ir. ¿Verdad? Porque mi pacto se va a invalidar. Entonces, si yo tengo un contrato con Dios, mi contrato tiene que estar siempre recíproco. Él cumple su parte de darme a mí todas mis bendiciones, de protegerme y cuidarme, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Que Él sombra del Altísimo, ¿verdad que sí? Y yo moraré bajo la sombra del Omnipotente. Y como leía nuestra hermana Raquel, ese salmo tan hermoso, ¿verdad? Donde Él nos protege, donde Él nos guarda, donde Él nos cubre, donde permanecemos en su presencia. Qué bellos son los salmos, ¿verdad? Porque Él nos habla de las promesas de nuestro Dios. Pero entonces cuando yo incumpla mi pacto con Dios, ¿va Dios a incumplir su pacto conmigo? No. Él se va a mantener fiel. Por eso es que Dios hace pacto con el hombre, no dio al hombre con pacto con eso. Porque hoy en día se han levantado demasiados lugares. Iba a decir otra palabra, vamos a decir lugares donde hacen pactos. Y Dios no hace pacto con hombre. Hombre no hace pacto con Dios. Dios hace pacto con hombre. Eso está en la Biblia. Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Moisés. Dios hizo pacto con Josué. Usted escuchó la semana pasada al pastor predicarlo.
Es decir, cada hombre, cada mujer en la Biblia, no fueron ellos que hicieron un pacto con Dios. Fue Dios que hizo un pacto con ellos. Ahora bien, cuando usted decidió aceptar a Jesús, usted no hizo un pacto con Jesús. Jesús hizo un pacto contigo. Él prometió que no te dejaría, que no te desampararía, que no te dejaría solo. Por eso envió su Espíritu Santo. Amén. Okay. Sabemos que a través de la Biblia diferentes personas. Génesis 9:12 nos habla de Noé. Abraham, Génesis 17, donde Dios le hace la promesa a Abraham sobre su hijo Isaac, donde él promete bendecirlo más que las estrellas, más que las arenas del mar. ¿Y Dios cumplió su promesa? Sí. Pero para con nosotros a través de Jesús, y eso lo encuentra usted en Hebreos 9:11, del 11 al 15, bajo un nuevo pacto. El viejo pacto se había hecho con Adán. Adán falló, Adán pecó, Adán cayó. Entonces Dios tiene que levantar un nuevo pacto. Dios tiene que renovar un pacto para con el hombre. Y este pacto es renovado a través de ¿quién? A uno más grande llamado Jesús, el nuevo Adán. Y este nuevo pacto, ve aquí donde la palabra te va a enseñar. Vamos a Hebreos. Y esta tarde no cierre su Biblia, que vamos a aprender de la palabra. Gloria a Dios. Hebreos 9. Del 11 al 15. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, Jesús no fue hecho por manos de hombre, no fue creado como tú y como yo, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros. Es decir, ya esto no es a base de sacrificios como hacíamos en el Levítico, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el 15, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, es decir, de nuestros pecados, que había bajo el primer pacto, es decir, bajo Adán, los llamados, es decir, nosotros, los llamados de Dios, reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Ahora bien, todo contrato tiene términos y tiene condiciones. Pero a mí me gusta algo. Y es que entre los términos y las condiciones, ¿saben lo más importante que hay en un contrato? Y yo le voy a hacer una pregunta sincera. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen una tarjeta de crédito, por ejemplo, después que usted ve cuánto es el interés anual, cuánto es el interés mensual, usted ve todos los requisitos que usted tiene en esa letrita que se van poniendo chiquita, 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 chiquita? ¿Cuánto lo leen? ¿Tú lo lees, Yamil? Gloria a Dios por ti. Que ahí es donde cuando usted comete una infracción y usted llama a la tarjeta virado peleando, le dicen en las letras chiquitas. Hay algo atrás de las letras chiquitas. Por eso es que nosotros muchas veces no vemos que en las letras chiquitas es donde se pone en realidad bien el asunto. No se sorprende que vamos a predicar juntos. El problema que sucede con la gran mayoría de personas es que nosotros no miramos las condiciones, los términos que hay para nosotros servirle al Padre.
Y es que cuando usted y yo le servimos al Padre, van a haber situaciones las cuales nos entenderán a nosotros si estamos haciendo las cosas bien o no le estamos haciendo bien. Amén. Y todo radica, pastora, como usted había dicho, en el antiguo pacto. Todo radica cuando nosotros vemos en el antiguo pacto de que en Génesis capítulo 2 el Padre le había dado en realidad a Adán, al hombre, él le había dado un contrato, le había dicho: yo quiero que tú estés en la tierra para que fructifiques la tierra, para que en la tierra puedas ver, todo sea para que tú lo puedas tomar, para que seas tú que lo puedas edificar. Pero sucedió algo. En ese contrato también le había dicho lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer. Amén. El problema es que nosotros no leemos las letras chiquitas. Y como no leemos las letras chiquitas, cuando llegó la serpiente y se llega en el capítulo número 3 y le expresa a esta mujer, a Eva, en aquel lugar le expresa y le dice lo que tenía que hacer, pero no le dijo lo que sucedería. Ahora, Satanás sabía lo que iba a pasar cuando uno incumple un contrato, pastora. Así es. Y es por eso que cuando vemos en las letras chiquitas es donde empiezan los términos. Ahí es. ¿Y qué es un término? Es el punto de vista desde el que se plantea un asunto, la condición y las reglas para que se pueda llevar a cabo ¿el qué? El contrato. Amén. Es decir, que en medio de las letras chiquitas están los términos. Así es. Usted tiene un contrato, usted tomó un carro, usted compró una casa, usted rentó el apartamento y usted en la letra chiquita se le olvidó mirar. Y en la letra chiquita quizá le decía que usted no podía usar el volumen alto en su casa después de cierta hora. Así es. ¿Por qué? Porque esa es la letra chiquita. Pero en ese término de la letra chiquita le dice que por cada vez que a usted le llamen la policía para entrar a su apartamento porque usted tiene la música alta, le van a dar a usted una multa en su apartamento para el final de su renta. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, que no vemos que nuestra vida está establecida siempre en términos, en condiciones que vienen con el contrato de nosotros haber seguido a Cristo. Amén. Si el ser humano no se basa en los términos y las condiciones que hay para nosotros seguir a Jesús, vamos a andar como cualquiera otro que ande en la calle. Ahora, cuando usted sabe que usted ha firmado un contrato, usted no hace lo mismo que hacen los demás. Yes. Fíjese este ejemplo. Una persona que juegue béisbol, que juegue pelota, a este joven cuando lo contratan no puede hacer lo mismo que hacen los demás. Yes. Esta persona, cuando ya un scout lo está mirando, cuando ya lo han mirado y lo han separado, esta persona usted ve que le dicen: no te puedes estar montando en motores, no te puedes estar yendo a lugares donde se van los otros, no puedes ir al río a jugar como juegan las demás personas. ¿Por qué? Porque si esta persona le pasa un accidente, automáticamente en ese contrato que había sido establecido, pierde automáticamente la legalidad de ese contrato. Y ahí es donde está el problema, que nosotros hemos hecho énfasis en nuestra salvación y andamos por ahí diciendo que somos salvos, siempre salvos y nunca perdemos la salvación. Así es. Déjame decirte algo, que el error más grande que podemos cometer como creyentes es creer que esta salvación tan grande, como dijo Pablo, no la cuidamos, sino que la tomamos por menos. Y por ese tocarlo por menos fue que Eva perdió su libertad. Fue que Eva perdió su salvación. Fue que Eva tuvo que empezar a tener dolores de parto para poder parir sus hijos. Amén. Fue por esa pequeña salvación, ese descuido, fue que tuvo que Adán comenzar a fajarse a trabajar para con el sudor de su frente poder comerse el pan de día a día. Ahora usted dice: pastora, pero eso fue en el viejo pacto, ese fue el viejo testamento. Usted me habló a mí de un Jesús que vino ahora a coger todas nuestras redenciones, a tomar todos nuestros pecados. Sí, y aún Jesús nos viene a decir a nosotros, y usted lo leyó en el versículo clave que estábamos utilizando. Jesús, ¿qué le dijo a cada uno? Vino y le dijo: ¿tú quieres seguirme? Perfecto, ven, sígueme. ¿Tú quieres caminar conmigo? Ven, camina conmigo. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que decimos a Dios, quiero caminar contigo, primero Dios, déjame hacer lo que yo hacía antes. Así es.
Primero, Dios, déjame buscar con lo que yo me juntaba antes. Así es. Por eso es que ahí en ese versículo le dice, deja que los muertos espirituales, Así es. aquellos que están secos, aquellos que no entienden el valor que tú estás cargando, aquellos que no están pasando el proceso que tú estás pasando, aquellos que no han firmado el contrato juntamente contigo, déjalos que ellos sigan caminando solos. Pero tú que has conocido, tú que has entendido, tú que has visto, entonces ven, toma tu cruz y sígueme. Por eso es, pastora, que me gusta esa versión donde dice muertos espirituales. Yes. ¿Sabe la profundidad que hay cuando se te dice un muerto espiritual? No es una persona que no pueda tener vida, sino que espiritualmente no siente, no ve, no oye lo mismo que tú estás hablando, lo mismo que tú estás sintiendo. Y muchas veces nosotros estamos rodeados de gente que son muertas espirituales, gente que no tienen entendimiento la vida que tú estás viviendo para Cristo, gente que no tienen el entendimiento de lo que Dios hizo por ti. Y como no lo entienden, ellos no les importa hacer lo que tú haces para Dios. Amén. Y como a ellos no les importa hacer eso, entonces por eso vemos que la expresión que Jesús dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Pero tú que has conocido la verdad, tú que sabes lo que es sufrir, tú que sabes la profundidad que hay por lo que yo hice, tú que entiendes el sacrificio que hubo en la cruz por ti, sígueme. Y el problema, ¿sabes dónde está? En que nosotros, como hemos seguido a Jesús, pensábamos que los cielos se iban a abrir junto con nosotros. Amén. Jesús se bautizó y los cielos fueron abiertos. Entonces, cuando yo me bautice, se me van a abrir los cielos. Cuando yo predique, se me van a abrir los cielos. Cuando sanen los enfermos, se van a abrir los cielos. Cuando la iglesia se llene, se van a abrir los cielos. Cuando yo camine predicando la palabra, se van a abrir los cielos. ¿Y sabes qué? Jesús aquí mismo le decía, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. Amén. Yo soy el rabí a que tú le estás buscando. Yo soy el que dicen el Mesías. Pero yo no tengo dónde acostar mi cabeza. Jesús le estaba diciendo a estas personas que lo querían seguir, tú me quieres seguir, prepárate que viene quizá desalojo. Prepárate que viene soledad. Ay. Prepárate que viene rechazo. Wow. Prepárate que viene señalamiento. Wow. Prepárate que te vas a ver solo. Prepárate que te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin confidentes. Prepárate que te vas a quedar sin trabajo. Tú quieres seguirme a mí, ven, sígueme, pero prepárate porque dura es mi carga, dice el Señor. Él dice, este camino no es para aquellos que no se creen valientes. Estos son para los que son valientes, pero arrebatan. Para aquellos que entienden los tiempos y toman posesión de lo que le posee. Para aquellos que tienen la llave del reino y saben cuándo abrir y saben cuándo cerrar. Por eso es que cuando tú estás en un término, tú entiendes y dices, espérate, que si yo no tomo mi parte, voy a perder mi contrato. Así es. Esto es por libre decisión. Esto es por libre individual. Pero si yo no hago mi parte en el contrato, entonces ¿dónde voy a ir? Por eso es, pastora, que cuando nosotros vamos al viejo pacto, nosotros podemos ver en esta escritura, en lo que vemos en Deuteronomios. Gloria al Señor Jesús. Nosotros podemos ver en Deuteronomio 30 del 15 al 18. Mira lo que dice esta escritura. Fácil dice, y le puse ahí como que si fuera un contrato que se está firmando. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, ¿y qué? Y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo, está hablando Dios, le está diciendo, yo os pretesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde viváis, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí hubo un contrato que Dios hizo.
Y ese contrato está establecido por los siglos, porque lo que Dios habla, lo habla por los siglos. Hay gente que dice, no, eso solamente se lo dijeron a los israelitas. No, Dios dijo que si tú haces en realidad con Él, te comprometes a seguirle a Él, Él estará contigo. Dios dijo que si tú le sigues a Él, Él estará contigo por los siglos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos seguir a Dios haciendo lo que nosotros queremos. Amén. Y es por eso cuando nos dice a nosotros que el contrato tiene términos y los términos tenemos que llevarlo a cabo, ¿verdad? Amén. Entonces, lo más importante tenemos que entender que cada rechazo, cada pérdida, que cada cosa que podamos enfrentar, si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los mandamientos de Dios, no estamos cumpliendo el contrato. Así es. Y usted dice, pero pastora, son demasiadas cosas las que Dios exige. No, Dios no exige tantas cosas. Vaya conmigo a Santiago, Amén. capítulo 2. Santiago 2, 14 al 26. Y vamos a entender por qué Santiago nos enseña a nosotros que en este caminar vamos a tener muchas condiciones y términos para alcanzar cada día la salvación, pero es posible. Amén. Cada día se va a presentar una situación en tu vida, pero es posible tú vencerla. Amén. Cada día hay una tentación que va a tocar a tu puerta, pero tú puedes detenerte, pensar y decir, no, yo he creído en un Dios vivo. Amén. Yo he confesado a un Cristo vivo. Así es. Yo he sido limpiada a través de un Cristo que salva, que limpia, que restaura, que liberta. Amén. Santiago 2 dice, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Wow. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Es decir, usted ve a alguien que está descalzo, usted ve a alguien con hambre, y usted le dice, yo voy a orar a Dios para que te provea. Teniendo uno para poder hacerlo. ¿De qué te aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, ¿es qué? muerta. ¿Muerta en quién? En sí misma. Ah, eso lo dijo Santiago, por eso que nadie lee esos libros. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? ¿Cuántos de nosotros escuchamos gente que dice, no, yo tengo fe en Dios? Así es. ¿Y tiene obra? Ah, yo tengo fe, pero no tengo obras. Es decir, la fe que yo tengo no está respaldada por lo que yo digo. Amén. Mi fe está hecha de la palabra. Como firmamos muchos contratos con Dios, de palabra. Señor, si tú me bendices. Señor, si tú me borras el caso de la corte. Señor, si tú borras mi deuda. Señor, si tú bendices a mis hijos. Si tú me devuelves a mi hijo. Si tú sanas a mi mamá. Y cuando Dios hace, Nos vamos. pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pregunta allá afuera a ver quién no cree en Dios. Que pase una catástrofe para que usted vea quién va a llamar. No estoy declarando nada, pero yo le aseguro que desde que sucede algo en el mundo, búsquenlo en todas las redes sociales. Vamos a orar por fulano, vamos a orar por esto, vamos a orar por esta nación. Y mientras tanto, cuando la nación estaba bien, ¿dónde estábamos nosotros orando? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham no solamente dijo, cuando Isaac le preguntó que dónde estaba el carnero, que Jehová iba a proveer, sino que él todavía levantó el puñal para meterlo sobre su hijo, porque él tenía la fe y la convicción que aunque Jehová permitiera eso, Jehová iba a hacer algo. Amén. Su fe estaba alineada a su obra. Así es. ¿No ves? Perdón, en el 22 ya, estoy en el 23. Pastor, pero ayúdeme. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Asimismo también, y con ese la voy a cerrar,
También Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Bueno, Me quiere decir que si yo tengo un contrato con Dios y yo tengo un término marcado con Dios y yo he leído las letras chiquitas que Dios me dice, amén. mi condición no limita a Dios de trabajar. Eso es así. Por eso es que muchos de nosotros no entendemos que cuando Dios hace un pacto con el hombre, Él va a cumplir todo lo que Él dice. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a cumplir lo que nosotros le prometemos a Dios? Yes. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho, como decía la pastora, Señor, si tú haces esto, te voy a seguir todos los días? Y Dios lo hace. ¿Y usted cumple lo que le dice a Dios? ¿O nosotros le cumplimos lo que le decimos a Dios? Mire, ni siquiera nosotros a nuestros propios padres, cuando nosotros le decimos, me voy a portar bien para que me compre la bicicleta, para que me compre el PlayStation, para que me compre lo que sea, usted está seguro que no cumple totalmente esos contratos. Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos venir y traer términos y condiciones a Dios para que nos bendiga cuando Él ya nos bendijo desde la eternidad? Desde la eternidad ya Dios hizo. Ahora lo que nos falta a nosotros es, pastora, poder seguir a Dios de todo corazón. Ayer yo le decía a los intercesores, yo le decía, a Dios no le impresiona que nosotros aclamemos a Él con toda la voz, que hagamos todo lo que queramos, si cuando nosotros lo estamos haciendo no tenemos fe. Y muchos de los contratos que nosotros hemos firmado con Dios se requieren solamente, pastora, para la fe. Solamente que tengamos fe. Amén. Por eso, como decía, la condición. Nosotros queremos cambiar para poder agradar a Dios. Queremos que Dios se mueva en nosotros mientras nosotros cambiamos. Amén. Y algo que el Señor ministraba a mi vida, y entre ayer sábado a hoy domingo, el Señor me despertó 3 veces y me hizo añadir 3 cosas al mensaje. Y una de ellas fue la parte de la condición. Porque la condición es la actitud o la acción que se exige para una persona antes de permitirse comprometerse a hacer algo. Es el modo de ser y de comportarse habitualmente una persona, la circunstancia necesaria para que ésta se cumpla. Y algo que el Señor me hablaba sobre esto es de la condición. Y es que como hoy en día nosotros como iglesia tenemos parámetros para decir a los demás y decirnos a nosotros mismos cómo y quién está apto para servir a Dios. Así es. Cómo y quién tiene que tener fe y de qué manera tiene que tener fe para recibir en Dios. Y ahí Dios me movió a mí a alguien muy especial y particular. Y fue la mujer del flujo de sangre. Y yo dije, ¿pero cómo? Me dice el Señor, claro, la mujer del flujo de sangre. Primero que todo, esta mujer era una mujer con flujo. Quiero decir que estaba menstruando. Así es. Términos científicos, términos de ciencia, esto no tiene nada que ver. Aquel que se sonroja, esos son términos naturales, ¿ok? Así es. Quiere decir que esta mujer, por la ley judía, la mujer tiene que guardarse en su casa mientras está teniendo ese tiempo de la mujer. Así es. Mientras la mujer tiene las reglas, no podía mucho menos estar cerca de un hombre. Así es. Esa era la ley judía. Mucho menos tocar a alguien. ¿Sabes qué? Dios te va a usar en tu condición en la que tú te encuentras. Y la condición que tú tienes es la misma condición que va a abrir el camino para tú llegar a Jesús. Amén. Es la misma condición que va a hacer que se muevan los impedimentos para tú recibir tu milagro. Amén. La mujer del flujo de sangre, ella lo que utilizó no fue que ella estaba enferma, no. Ella lo que utilizó fue que yo estoy cansada de tener esto por 12 años. He gastado todo lo que he tenido, he sido todo lo que no he tenido que ser. Pero yo entiendo que hay un principio. Amén. Ella se fue al pacto de Dios. A ese pacto donde cada borde del maestro tenía cada uno de los mandamientos que Dios ha dado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Yes. dándole al hombre a entender que Jesús cargaba en él la ley nueva y la ley vieja, el cumplimiento completo de la palabra. Yes. Por eso esta mujer, cuando ella empezó a caminar, todo el mundo se abría, porque
porque su condición no era lo que la detenía, Wow. era su condición que abría el camino, Yes. era su condición. Así que no te veas como poca cosa, porque lo que tú eres, lo que tú cargas es lo que va a abrirle el pesar para que tú puedas llegar a Jesús. Por eso, pastores, que tenemos que ver que esta mujer entendió, no importa lo que yo esté pasando, mi milagro está ahí. El pacto mío va caminando. Lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo va por ahí. Yo tengo que acercarme. No importa lo que yo pase, no importa lo que yo esté viviendo. Él está ahí. Por eso tú puedes entender por qué ella no se fue a tocar a Jesús. Ella no fue a tocar a Jesús la cabeza. No. Ella dijo el borde. Ella fue a tocar el pacto. Yes. Ella fue a buscar aquella palabra que Dios le dio a Moisés y le prometió a Moisés y le dijo que serían bendecidos los hijos de sus hijos. Amén. Y que toda bendición caería sobre Yes. ellos. Ella fue a buscar la palabra de Yahweh. Yo no sé cuál es la condición que tú estás pasando. Yes. Yo no sé cuál es el mar que tú tienes que Yes. abrir. Yes. Yo no sé qué es lo que Come tú on, estás preach, enfrentando. Pero hay un contrato que Dios firmó con tu Amén. casa. Hay un contrato que Dios firmó con tus hijos. Yes. Hay un contrato que Dios te ha dado para Yes. que tú abras el mar, para que tú hagas reverdecer el desierto. Hay una palabra que tiene que fluir. Yes. Hay una palabra que tiene términos y condiciones. Yes. Pero la condición eres tú. La condición la pones tú. O te limitas o te sueltas. O dejas a Dios obrar o pones a Dios delante de ti para que Él obre. Amén, gloria al Señor. Por eso es que todo aquel que se agarra del borde recibe su milagro. Por eso es que todo aquel que dice yo tengo que llegar a Jesús recibe su milagro. Tú quizás puedas llegar a donde sea y no vas a recibir absolutamente nada, pero cuando llegas a Jesús recibes lo que estás esperando. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque el contrato del Padre se hizo a través del Hijo. El contrato del Padre se hizo sobre un hombre que caminó sobre la tierra, pero cumplió todo lo que él tenía que hacer. El problema de nosotros como iglesia es que queremos cambiar quienes somos. Queremos cambiar lo que Dios ha dicho de nosotros. Queremos cambiar el nombre que Dios te ha dado. Déjame decirte que la iglesia, ustedes son dos cosas diferentes. Una cosa es cambiar y otra es transformar. Yes. Cambiar es tú quitarle la posición que Dios te ha dado. Pero transformar es manteniendo lo que tú eres, pero siendo procesado para lo que vas a hacer. Por eso fue que en el principio Satanás vino a cambiar el modelo original. Satanás vino a ¿qué hacer? A quitar todo lo que Dios había dicho. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tú puedes comer del árbol, tú puedes hacerlo, mientras Dios había dicho no. Porque cada vez que cambia lo que Dios te ha dicho, estás rompiendo el término, la condición para poder seguir al Padre. El Padre ha estado diciendo en el día de hoy, tienes que seguir mis condiciones si quieres recibir tus bendiciones. Tienes que seguir con lo que yo te he dicho. Aunque lo veas contrario, sigue confiando. Aunque lo veas que no está pasando, sigue confiando. Aunque veas que nada está pasando, sigue confiando. Porque si Él lo dijo, Él lo hace. No importa en la condición que tú estés, que estás cansado, que estás rechazado, que estás en depresión, que tienes ansiedad. Esa es la mejor manera de buscar a Dios. Yes. ¿Sabes por qué? Porque es cuando Dios se quiere acercar a ti. Yes. Él quiere que tú toques, Él quiere que tú lo llames, Él quiere que tú llegues. Por eso es que Él dijo en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. Yes. Y te mostraré cosas y grandes. Jeremías no estaba contento, Jeremías estaba en depresión, Jeremías estaba comiéndose un cable. Pero ¿sabes lo que Jeremías dijo? Yo clamaré a Él, Él me va a responder. Yo no voy a callar el fuego, porque Él tenía un contrato con el Espíritu de Dios y había una condición, era que Él no iba a callar lo que Dios había puesto dentro de Él. Pastora, ¿sabes qué es lo que sucede? Que nosotros los seres humanos hemos sobrepasado el pacto que Dios ha querido hacer con el hombre. Entonces nosotros establecemos, para que tú sigas a Dios, tú tienes que ser de tal condición. Cuando el Padre lo único que dijo fue, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero hoy, para que alguien sirva a Cristo, tú no puedes usar esto.
Tú no puedes ponerte esto. Tú tienes que ser de tal manera. Tú tienes que dejar tal cosa. Tú tienes que hacer todo aquello. Mientras el Padre se está diciendo, ven a mí. No importa cómo tú estés, ven a mí. Eres adicto, ven a mí. Eres prostituta, ven a mí. Eres alcohólico, ven a mí. Todo lo que tienes que hacer es venir al Padre y Él se encarga. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando vemos a alguien con muchos aretes, con muchos tatuajes, Lo rechazamos. Y el Padre le dice, ven. Pero ¿sabes por qué? Porque queremos cambiar la persona, no transformarla. Ouch. Te lo voy a repetir otra vez. El ser humano quiere cambiar las personas, no quiere que se transforme. Yes. Y Dios transforma. Yo te vengo a decir a ti, ¿sabes qué? La mejor manera de tú ver una transformación es ver una oruga o una mariposa. Yes. ¿Tú sabías que la oruga es un gusano? Y esta oruga se alimenta. Pero no para cambiar, para transformarse. Yes. ¿Y sabe lo que más me gusta? Yo estaba viendo este recital esta semana y nunca me había puesto atención tanto a eso. Y ahora lo entiendo porque yo no había visto eso y no había conectado eso con el mensaje hasta anoche. Y es que la oruga, sobre todo la monarca, los colores que tiene la oruga monarca son los colores para ahuyentar a sus depredadores. Así es. La oruga monarca, cuando se vuelve la mariposa monarca, la diferencia que tiene es que le salen alas. Yes. Pero sus colores siguen siendo los mismos. Quiere decir que Dios quiere transformar lo que tiene dentro de ti. Yes. Pero Él no va a cambiar lo que tú eres, porque lo que tú eres es lo que Dios va a usar. Pero Él va a transformar tu carácter, Él va a transformar tu lenguaje, Él va a transformar tu visión y tu oído, porque es necesario para que puedas caminar en Él, entender los tiempos que estás caminando. ¿Sabe qué me impacta de esto, pastora? Es de que, como usted decía, es un gusano. Y así vemos muchas personas que en nuestra vida pasada la gente nos veía como el gusano. Nos veían marcados. Nos veían con que era fulano de tal. Antes nosotros teníamos otro apodo. Yes. Antes nosotros teníamos sobrenombre. otro sobrenombre. Hoy en día nos dicen el cristiano, hoy en día nos dicen los pastores, pero anteriormente quizás te decían un nombre que a ti quizás ni siquiera te gustaba. Y la mariposa monarca, antes de llegar a ser mariposa, es un gusano. Ahora, cuando recibe la transformación, nadie más la llama como gusano, No. sino que la llama como la mariposa. Yes. Y eso es lo mismo que hace nuestro Señor Jesús con nosotros. Nosotros pudimos estar muertos en delitos y pecados, pero ahora somos hijos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No es para que nadie te marque por tu pasado, porque en el contrato está que Dios cambió tu nombre, Dios cambió tu proceso para ahora hacerte reinar junto con Él. No para que nadie te vea como de antes te veían, sino para que te vean ahora como el Hijo de Dios. Amén. Mientras tú cumplas con tu parte del contrato y con los términos que Dios ha puesto delante Gloria a de ti, Dios. Dios va a abrir las puertas. Amén. Dios siempre va a ser fiel. Eso es cierto. Así es. Cumplas o no cumplas, Dios siempre va a ser fiel. Así es. Ahora, yo siempre pregunto y digo, ¿no quisieras tú caminar porque la fidelidad de Dios está absolutamente abierta para ti porque tú caminas juntamente con Él? ¿O simplemente caminar en la misericordia de Dios porque Él es misericordioso para con todos? Hay una diferencia. Hay una diferencia cuando Dios abre los cielos para cualquier persona que clama a Él. Pero cuando un hijo clama a Él, la diferencia es obvia. Porque el milagro es rápido. El milagro es instantáneo. La cobertura es instantánea. No solamente para ti, sino para con los tuyos. Pastor, es que podemos ver un ejemplo claro, preciso. Usted pasa por la calle y usted ve a una persona que le pide de comer o le pide $1, usted por compasión, muchas veces usted se lo da. Ahora, imagínese usted, Dios no lo permita, usted ver a un hijo, a un familiar suyo en la calle pidiéndole a usted dinero. ¿Lo dejará usted? ¿Qué usted hará?
usted hará como hizo ese hijo pródigo cuando el papá lo vio. ¿Qué usted le hará? Usted lo abrazará. Usted le dirá: tú no tienes necesidad de estar en la calle. Tú no tienes necesidad de estar pasando hambre. Yo estoy aquí para contigo. Ven a tu casa. Ven nuevamente a mí. Eso hace Dios con sus hijos. Los demás quizás puedan decir: pero es que tenemos a un Dios que no entiende, que no sabe. No. Es que hay un contrato que se estableció. Y todo aquel que incumple ese contrato va a pasar por sus procesos. Amén. Dios no quiere que ninguno de nosotros padezcamos. Se lo vuelvo y se lo digo. La gente no, porque que Dios no tiene memoria de mira lo que está pasando en Maui, mira lo que pasó en Santo Domingo, en San Cristóbal, mira lo que ha pasado en las aguas y todo eso. Y que Dios puede ser un Dios que ame y que permita todo esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esas palabras? Pero hay algo que está establecido. Yo estaré con aquellos que cumplan mi palabra. Así mismo como usted muchas veces tiene contacto o tiene pactos verbales, contratos con alguien, y cuando esa persona interrumpe ese contrato que hizo con usted, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace? Tenemos que ver un Dios que también lo hace así. Él cumple lo que Él dice. Pero cuando nosotros le decimos a Él que vamos a hacer algo y no lo hacemos, no podemos nosotros decir: Dios no cumple. Porque el que rompió el contrato fuiste tú. El que rompió lo que dijo que iba a hacer fuiste tú. No fue Dios. No podemos culpar a Dios de todo lo que pasa. Y utilizamos malmente, pastora, voy a profundizar un poquito acá. Cuando utilizamos la palabra, cuando decimos: es que no pasa nada sin que sea la voluntad de Dios. Muchas cosas no son la voluntad de Dios, sino que el hombre las provoca. Y al provocarla, luego le queremos echar la culpa. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio, cuando hubo la desobediencia, se creó algo. Que es más fácil yo culpar a que está a mi lado que yo tomar mi responsabilidad. Por eso es que en los contratos, cuando usted tiene los términos y las condiciones, como decía la pastora, cuando usted sobregira una tarjeta de crédito y usted llama y le dice: ¿por qué no me quieren dar más crédito? Te dicen claramente: porque tú utilizaste lo que tú tenías que utilizar. Ah, pero yo quiero que me expandan ahora el crédito. Tú no calificas. Te dimos tanto tiempo y en ese tiempo, ¿qué hiciste? Sobregiraste lo que estaba dado para ti. La gracia que había sido dada para ti, la sobregiraste. Así mismo pasa con Dios. El hombre sobregira la gracia de Dios. ¿Y a qué me baso esto? En el mismo Deuteronomio, pastora, dice. ¿Qué es lo que dice en Deuteronomio? Yo he puesto delante de ti dos caminos: el bien para que te vaya bien y el mal para que te vaya mal. Tú escoge. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? El hombre ha tenido algo que se llama el libre albedrío. Y a base del libre albedrío, todo lo que sale mal, entonces quiere decir: fue Dios el culpable. Pero cuando estamos nosotros rompiendo ese contrato para que sea Dios el que cumpla todo lo que Él nos ha dicho. Y entrando ahí mismo en el invalidar un contrato, entrando ahí mismo en el libre albedrío, en la libertad que tenemos, vámonos para Gálatas 5. Vámonos en Gálatas 5 y vamos a encontrar cómo yo invalido el contrato con Dios. Yes. Y si está estipulado en las letras chiquitas en la Biblia que se puede romper el contrato. Que si yo soy preso y salvo, vamos a ver lo que dice Gálatas. Vamos a ver si Dios dice si este pacto no puede ser invalidado. Dice Gálatas 5, del 2 al 6. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis joder. Sí, no, yo que tengo otra versión. Voy a agarrar la versión mía. Okay. Lean ustedes ahí que yo les voy a leer la versión. Presten atención. Ve cómo está mejor ya. Yeah. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Wow. Lo repito, por si no lo entendieron, dice Pablo. Repito. No soy yo, la Biblia que dice, repito.
Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Wow. So, si usted quiere el viejo pacto que le dieron a Moisés, prepárese a cumplir todas las leyes que le dieron a Moisés. Así es. Todas, no una, no dos, no Todas. 3. Pero te tengo una noticia más buena. No fueron 10 que le dieron a Moisés, Así es. fueron 613. Ouch. Por cada hueso que usted tiene en su cuerpo, hay un mandamiento de Dios. La misma cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano son los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Moisés lo resumió en 10, Jesús lo volvió en 2. Así es. Ahora, vamos a buscar qué dice Pablo sobre Jesús. ¿Dónde me quedé, pastor? Aquí lo repito. Pretenden el mediante la instancia sean obligados a obedecer. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. No te quiero cerca. Han caído de la gracia de Dios. Es decir, que si usted no quiere a Cristo, está bien, no hay problema. Pero ya está separado de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, ¿cuántos viven por el Espíritu aquí? Amén. Esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Amén. Ah, pero pastor, eso estuvo muy bien. Quiere decir que por Cristo yo puedo ser salva, ¿verdad? Vámonos para el 13. 13 al 17. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Qué bueno tener a Cristo. Amén. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Por quién? Por amor. Por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo Como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose uno a otro, criticando, bochinchando, levantando calumnia, acusando al hermano, inválido el pacto, ¿verdad? Tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, llamada carne. De esta de que desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así es. Eso quiere decir que si yo quiero el viejo pacto, tengo que cumplir todo lo que dice Moisés. No, pastora, yo mejor me quedo con el nuevo porque soy nueva en Cristo, porque Cristo es bueno, Cristo es libertad. Ah, pero entonces en el nuevo, yo no puedo criticar a Miguelina, yo no puedo odiar a Zaida, yo no puedo mirar mal a Rosa, yo no puedo venir y señalar a Yamil, porque entonces estoy devorando a mi hermano. Invalido el pacto. Invalidando el sacrificio de Cristo. Amén. Cogiendo las letras chiquitas que están ahí. Yamil, ¿a ti que te gustan las letras chiquitas? Por eso que tiene buenos lentes. Leyendo las chiquititas, podemos entender por qué muchas veces hay peticiones que están aguantadas en el cielo y no las vemos descender. Amén. Porque estamos bajo un contrato, pero nuestros términos y nuestras condiciones están impidiendo que el contrato se cumpla a cabo. Amén. Recuérdese que un contrato es un acuerdo que usted está haciendo, donde usted se compromete a que lo que usted está recibiendo,
usted también lo va a cumplir. Así es. No es solamente yo dar, ¿verdad? Es yo también recibir, pero también dar a quien yo le estoy recibiendo. es. Y de eso se trata el reino de Dios. El problema de nosotros es que yo solamente quiero. Y cuando Dios me pide algo, me molesto. Cuando Dios dice, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no ayunas? Me molesto. Así es. Cuando Dios dice, ¿por qué tienes 5 años en la iglesia y todavía no te sabe un coro? Me molesto. Esas son obras. Así es. Las obras que yo estoy hablándole a usted no es simplemente el usted darle de comer aquí los lunes a la persona, no. Esas son las obras que estaba hablando allí nuestro amiguito Santiago, de darle de comer a la viuda y ayudar al necesitado y al huérfano. Así es. Esa es la religión verdadera, que esa las hace cualquiera. Así es. Pero la verdadera fe con obra es que se vean los frutos que usted carga. Amén. ¿Cuáles son los frutos? Que yo esté siempre pendiente de lo que Dios necesita de mí y yo hacerlo. Amén. No es que yo me tenga que ser enviado. Un soldado siempre está dispuesto a ver la necesidad y socorrerla. Amén. No esperar que se le pida que se le haga. Eso es así. Eso es parte de un contrato que nosotros hemos firmado con Dios. Amén. Pastor, yo estoy cerrando, ¿y usted? También, Okay. cada uno de los que estamos aquí, en algún momento específico de nuestras vidas, decidimos firmar un contrato con nuestro Señor Jesús. Muchos de nosotros hemos incumplido ese contrato, pero aún así, Él sigue siendo fiel con nosotros. Ahora, hay algo más impactante, y es de que Él renueva cada día ese contrato con nosotros, con la misericordia que cada día nos regala. En este día, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pensado, pero pastores, este contrato muchas veces es difícil para yo poder seguirlo. Este contrato muchas veces yo no entiendo cómo yo lo voy a hacer. Muchas veces lo leemos y tenemos el contrato ahí y miramos las letritas pequeñitas y decimos, pero es que yo nunca vi eso que estaba ahí, yo nunca vi eso que decía ahí. El Señor dice, no te preocupes, lo único que quiero que hagas es que pongas atención a lo que yo estoy haciendo para ti. Muchos de nosotros no vamos a entender las letras chiquitas, pero el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos va a ayudar para nosotros caminar y poder cada día cumplir con lo que Él quiere. Amén. Por eso es que yo le exhorto en el día de hoy a cada uno de ustedes que están aquí, a los que nos ven también en las redes. ¿Usted quiere tener los términos y las condiciones del Señor? Pídale al Espíritu Santo que le lleve a usted a entender las letras chiquitas. Y para yo cerrar, para que después el pastor ore y para que cierre la cámara. Toda persona que fue llamada en la Biblia, y cada uno de nosotros que estamos aquí, fuimos llamados a firmar un contrato, con términos, con condiciones, Así es. con letras pequeñitas que tenemos que escudriñar cada día para no fallarle a Dios. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que elegir nuestra condición, o nos limita o la usamos para llegar a los pies de Jesús cada día. El llamado no es para solamente para aquel que no conoce de Dios, no, el llamado es para cada uno de nosotros que conocemos a Dios. Amén. Que en nuestra condición, ¿cuál es tu condición hoy en día? Yo no sé, tú sabes cuál es tu condición. Quizás que estás cansado, quizás que tienes una enfermedad, quizás que tienes escasez, quizás que tienes un hijo, que tiene el esposo, la esposa, la suegra, no sé a quién tú tengas. Es necesario que tú puedas meditar en el Señor y decirle al Señor, yo he firmado un contrato contigo, pero hay cosas que están pasando en medio de mi condición, que están rompiendo los términos. No me diga que aquí todos estamos formando los términos, porque Dios no trae un mensaje a la casa de Dios para que se quede en el aire. No, Dios trae un mensaje porque hay necesidad en el lugar. Amén. Porque tenemos que entender que tenemos un contrato con Dios y estamos rompiendo nuestro contrato con Él día a día. Y yo voy a cerrar leyendo
una promesa que Dios hizo con Abraham, donde dice en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Abraham, quitando una parte de su cuerpo, hizo pacto con Dios para ser bendecido. La bendición de Abraham no solo vino porque Dios se hizo amigo de él. No. Usted está esperando que se le pegue un millonario para usted se hace de dinero. No. Usted está esperando conocer a alguien que tenga un avión o un yate para usted viajar el mundo. No. Usted necesita conocer a Dios para conocer y tener lo que usted necesita y más. Amén. Dice, cumplimos bajo la gracia como nos insta Pablo en 1 Corintios. Y esto es el versus del antiguo con el nuevo, donde Pablo dice, 1 Corintios 7, 17 al 20, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Como ordenó esto en todas las iglesias, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Si Dios te llamó y tiene tatuaje, quédate con tu tatuaje. Así es. Si Dios te llamó y tiene la oreja llena de arete, quédate con tu oreja llena de arete. Si Dios te llamó y te pone maquillaje, quédate con tu maquillaje. Ahora bien, si alguno, siendo incircunciso, no se circuncise. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Amén. Ahora bien, en 1 Corintios 7, 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, permanezca en Dios. Recuérdese, Dios te quiere usar en tu condición, pero Él quiere transformarte a su imagen. No es que tú vas a cambiar para agradar a otro, es que Dios te va a transformar para agradarlo a Él. Amén. Que si hoy en día estás de una forma, no es que Dios te va a dejar la vida entera así. Quizás sí, quizás no. Quizás Dios te va a llevar a lugares donde es necesario que tú entres como tú estás. Amén. Porque quizás una persona con saco y corbata no va a entrar a un lugar donde entre una persona con argollas o con tatuajes. Porque se lo comen. Hay lugares donde puede entrar una persona muy bien vestida y saben que usted no pertenece ahí. Así es. Se lo van a comer. Así es. Pruébelo, vaya a hacer uno de los proyectos de aquí de Webster. A ver cómo le va a ir. Y no le estoy mandando lejos, lo estoy mandando cerquita. Para que usted vea si usted va a marcar la diferencia en un lugar, simplemente como usted se vea. Amén. Así que en la condición que Dios te tiene, deja que Dios te transforme. Gloria al Señor Jesús. Asimismo a todos los hermanos que nos ven a través de las redes, bendecimos su vida. Si esta palabra en el día de hoy impactó tu corazón, habló a tu vida, quiero que entiendas de que cada término y cada condición que Dios ha hecho sobre ti y sobre tu casa, Él lo quiere cumplir. Te esperamos la próxima semana a través de esta misma hora y en este mismo canal. Gloria al Señor, para que puedas recibir otra palabra más de aliento, otra palabra más de bendición. Te bendecimos y esperamos verte la semana que viene. A los que estamos acá, gloria al Señor, vamos a estar puestos en pies.